Ángelo Arias, bienvenido al podcast Vivir para Contarlo. He visto todos los capítulos y siempre que los veía decía, ¿cuándo será el día que me toque a mí? ¿Será que me van a invitar? ¿Será que tendré el mérito de ir? Bueno, pues estás aquí por una razón importante además, y es que pues el día de hoy hay un evento pues especial en tu vida. Bueno, Camilo, hoy, 28 de diciembre, tenemos el lanzamiento de mi tercer libro titulado Ábrego, breve historia de nuestra democracia. En total, ¿cuántos alcaldes están allí en ese? Son 12 administraciones, pero 10 alcaldes porque hay 2 que han repetido. Quisiera saber un poco más sobre eso, la ruta que tenés diaria al momento de escribir. ¿Cómo escribís? ¿Cómo te organizas para hacer eso? Pero aquí me encuentro mucha gente de Acarí, todo el tiempo me estoy encontrando gente de Acarí en la calle y como es el paso obligado hacia Cúcuta. Claro, ¿y allá fueron 2 años también? 2 años en Acarí, 2000. Que por supuesto se necesita una gran creatividad, pero también una capacidad de absorber las vivencias propias y convertirlas en grandes relatos. Gabo dice en 100 años de soledad que uno no se muere cuando quiere, sino cuando puede. O sea, yo lo vi y dije, estoy viendo a Gabo, o sea, pero era un parecido asombroso. Pensar que solo mi tesis es la única vale. Y la verdadera, porque no existiría la posibilidad de enfrentarla. Por lo tanto no existiría la oportunidad también de encontrar argumentos que la fortalezcan. Luego nosotros abreguenses tendemos a elegir al pobrecito. Es que mira qué pecado. Cuando no han ganado los pobrecitos es porque no han sabido capitalizar esa historia de la víctima. También yo siento que aquí buscan el que abrace más. Yo tengo una anécdota sobre eso. Bueno, te escucho. Ángelo Arias, bienvenido al podcast Vivir para Contarlo. Muchas gracias, Camilo, por la invitación a este podcast Vivir para Contarlo, que ya de entrada el nombre me gusta mucho porque conmemora aquel libro de nuestro adorable Gabo, que es imprescindible para entender toda su literatura. Muy contento de verdad de estar aquí con vos compartiendo. He visto todos los capítulos y siempre que los veía decía, ¿cuándo será el día que me toque a mí? ¿Será que me van a invitar? ¿Será que tendré el mérito de ir? Y bueno, hoy se llegó el momento, se llegó el día. No pensé que fuera tan pronto, pero aquí estoy muy contento de compartir con vos y con todas las personas que tienen la posibilidad de vernos. Bueno, pues estás aquí por una razón importante además, y es que pues el día de hoy hay un evento pues especial en tu vida. Ya hablarás un poco de eso, pero quiero retomar un poco también lo que dijiste inicialmente sobre Gabo, que me parece importante recalcarlo, y creo que pues obviamente desde tu visión de escritor pues pudiste fácilmente identificar, ¿no? Si bien no es exactamente el mismo nombre, sí, como es Vivir para Contarla, pues quise, además de pronto por cualquier problema de derechos de autor y demás, pues no hacer lo mismo, pero sin duda la inspiración fue esa, ¿no? El libro Vivir para Contarla y esa frase que he repetido en varias ocasiones aquí, que es: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, pues sí, pues qué bueno que hayas tenido como esa capacidad de identificar ese detalle. Ya lo he hablado también con otros invitados, pero bueno, Ángelo, vamos al grano. El día de hoy, pues, ocurre un evento importante, ¿no?, en tu vida. Comentanos un poco de qué se trata. Bueno, Camilo, hoy, 28 de diciembre, tendré el lanzamiento de mi tercer libro, la primera vez que hago un lanzamiento. Los otros libros simplemente los sacaba y mis amigos me lo compraban y ya. Pero hoy quise hacer algo diferente, quise que Ábrego conociera un poco más de mí, conociera de la cultura, darle importancia a estos eventos, sobre todo hoy en día en un pueblo que a veces parece perder el rumbo, con muchas situaciones que están sucediendo y que nos aquejan a todos. Darle ese estatus también de cultura, que en Ábrego hay otras formas de ver la vida y hay otras personas como yo que estamos trabajando pues por un Ábrego mejor desde orillas distintas, pero cada uno aportándole. Entonces hoy tenemos el lanzamiento de mi tercer libro titulado Ábrego, breve historia de nuestra democracia. Sí, podríamos resumir de alguna manera el prólogo. ¿Cuál sería, como para que todos entremos en contexto de qué se trata el libro, más allá del título, claro? Es un recorrido histórico que yo hago de todos los alcaldes elegidos popularmente desde 1998 hasta esta última elección de este año, y son perfiles de ellos. Entonces hablo de la niñez de ellos, de la vida de ellos, cómo se educaron, dónde se educaron, cómo resultaron en la política, cómo fueron esas contiendas, quiénes se enfrentaron con quién, cuántos votos sacó este, qué anécdotas dejó eso, y agradecerles a ellos porque bien que mal nuestro Ábrego con sus luces, con sus sombras, el Ábrego que tenemos hoy y que queremos tanto, pues en gran parte se lo debemos a esos mandatarios que en su momento tomaron las decisiones que tuvieron que tomar y nos han regalado
este Ábrego tan lindo que tenemos hoy. En total, ¿cuántos alcaldes están allí en ese? Son 12 administraciones, pero 10 alcaldes porque hay 2 que han repetido. Iván Pérez, que fue de 1995 a 1997 y 2004 a 2007. Iván Pérez tiene la particularidad que cuando se inaugura el periodo de 3 años lo comienza él y cuando se inaugura de 4 años lo comienza él. Y Uber, que también pues 2 veces alcalde ya. Entonces son 12 administraciones, pero 10 mandatarios elegidos popularmente. ¿De dónde nace esa curiosidad, o por lo menos ese deseo de plasmar esas historias? Pues Camilo, yo en el 2020, bueno, primero comienza leyendo la literatura que tenemos de Ábrego. Entonces yo leí mucha historia de Ábrego y me di cuenta, por ejemplo, que cuando se habla de religión, se habla solamente de catolicismo. Yo soy católico, practicante, pero yo pues me pareció una injusticia histórica que de las otras denominaciones o religiones o grupos religiosos no se hablara. Entonces yo en el 2020 escribí un libro que se llamó El Canto de las Flechas y allí hablo de todas esas religiones que hay en Ábrego, cómo llegaron, qué sucedía en el mundo cuando llegaron y cómo ven ellos a Dios, qué rituales tienen. Entonces yo me fui a esos cultos, miraba cómo bautizaban, cómo predicaban. Y cuando escribí ese libro, lo publiqué, yo dije sería interesante hacer lo mismo con el tema de la política, de los alcaldes. Y la idea quedó como así. Eso fue en el 2020, pero ya este año la ansiedad no me dejó el gusto por hacerlo y empecé a mediados de marzo y lo terminé más o menos en agosto, solo que esperé que sucediera la elección de este año para cerrar el libro con la elección de este año y hacer una crónica de todo lo que sucedió en esos 3 meses tan complicados de cierta forma que tuvimos, y con eso cierro el libro. Ángelo, ¿y cómo es ese proceso creativo de sentarse y generar esa estructura, esa maqueta del libro, ¿no? Todos esos procesos que requieren ideas, que requieren esfuerzos creativos. ¿Cómo se hace? ¿Tenés de alguna manera como una ruta establecida para esto, siendo este ya tu tercer libro? ¿Hay ya establecida esa ruta o no? Pues sí y no. Es decir, sí, porque yo más o menos manejo un estilo, pero no porque han sido temáticas distintas. En este caso, yo digo, bueno, si se escribiera un libro sobre la política abreguense, a mí cómo me gustaría que ese libro fuera, a mí qué me gustaría que ese libro dijera. Entonces, desde esa idea, desde esa respuesta que yo mismo me doy, empiezo a formular qué preguntas debo yo tener para hacer la investigación e ir a la casa de cada alcalde y decirle, bueno, respóndame estas preguntas que a partir de allí yo armo el texto. Pero las preguntas siempre son lo complicado, entonces hago un montón de preguntas, pero al final las voy reduciendo y a todos exactamente les llevo las mismas preguntas para que el libro lleve un orden. Okay, ¿y con los que ya no están? Con los que ya no están pues es más complejo, porque hay que ir a hablar con los familiares, hay que ir a hablar con los amigos, con las personas que trabajaron en esa administración. Entonces se le vuelve a uno, porque uno habla aquí con un familiar y él dice, mira, él tiene una anécdota buenísima de un día que fue a Cúcuta y se encontró con tal político, pero esa historia se la sabe fulano de tal, entonces uno corre donde fulano de tal, y entonces eso quita un poquito más de tiempo, pero a lo largo, pues es más chévere porque uno se le amplía más el espectro y conoce mucho más. Entonces así se manejó la idea con los que ya no están. De alguna manera, hacer un libro en ese periodo de tiempo considero es corto, así que quisiera saber qué tan intenso fue el trabajo para que en ese periodo de tiempo pues ya podamos tener hoy un lanzamiento de ese libro. Pues Camilo, te voy a comentar algo que pues, me llena de orgullo, porque para mí lo difícil es la investigación. Después que yo ya tenga los elementos que yo creo que son los que necesito, eso en un día yo escribo el capítulo. O sea, yo me le siento al computador y esa vaina de ahí no me para nadie. Quisiera saber un poco más sobre eso, la ruta que tenés diaria al momento de escribir. ¿Cómo escribís? ¿Cómo te organizás para hacer eso? ¿Solo es hacerlo en la mañana, en las noches? No, es por momentos. O sea, yo, por ejemplo, te entrevisto. Tengo ya todo lo que yo quiero saber de vos. Pero ya llega el día en que yo digo, hoy es el turno de Camilo. Y yo me siento y ese día sale. A no ser de que ocurra algo extraordinario, que me tocó hacer otra cosa, pero después que nadie me moleste. O sea, es el momento, yo lo vivo y ahí mismo lo suelto. Debes sentir como esa inspiración para sentar. Eso es una cosa como
no sé, como un éxtasis, no sabría explicarte, es una cosa muy bonita, es una emoción y uno va escribiendo y uno escribe y uno dice, uy, esta vaina, qué belleza, y uno sigue, o sea, es una cosa, una experiencia muy bonita. Va fluyendo. Va fluyendo. Bueno, Ángelo, ahorita me gustaría que ahorita ampliáramos un poco más de lo que trata el libro, que hoy se va a lanzar, siendo hoy 28 de diciembre. ¿Cómo era el Ángelo del bachillerato? ¿Tenías realmente una curiosidad por la literatura, por las letras, por autores, seguías autores o demás? ¿O eso nació de pronto pues más así como de repente, una inspiración? Quiero decir, ¿había ya un talento innato al escribir? Camilo, yo creo que yo eso siempre lo había tenido, pero lo había tenido guardado. Y siento que lo tenía guardado porque eso siempre llamó poderosamente mi atención, solo que no le había prestado pues la atención necesaria. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la escuela mi felicidad era hacer los periódicos murales. Entonces, tocaba escribir noticias, y yo era feliz haciendo eso, pero no caía en la cuenta. Luego en el colegio lo mismo, con los periódicos murales. Ya en la época del colegio empecé a componer canciones, eso estábamos de moda en Ábrego, que eso era con una guitarra para arriba y para abajo, yo era el que hacía las letras, porque yo no soy músico, hacía las letras, mis amigos le colocaban la música, eso serenateábamos a cuanta mujer le gustaba uno en el colegio, mandaba mensajes, los amigos me buscaban, ve que le estoy molestando a esta vieja, escribímele vos el mensaje, enamorala vos. Yo siempre fui como muy creativo para todo eso, los trabajos de español, ahí me encantaban. Pero como te digo, o sea, no despertaba todavía en mí como ese interés. Luego La lectura me gustaba, admiraba muchísimo a las personas que leían, pero tampoco leía. Solamente recuerdo del bachillerato y de toda la vida haber leído un solo libro, que fue el primer libro completo que leí en mi vida, que se llama La rebelión de las ratas, de Fernando Soto Aparicio. Y no volví a leer más. Ya luego, con el tiempo, fue que ya cogí el hábito. Entonces ya... Pero digamos, hubo un parteaguas en el que Ángelo dijo, yo creo que puedo ser escritor, o sea, puedo y quiero dedicarme a eso. Cuando leí a García Márquez, yo me leí todo lo de Gabo, y porque es que yo tenía en la concepción que para ser escritor uno tenía que saber muchísimo, o sea, palabras, textos, argumentos, pero cuando uno lee a García Márquez uno se da cuenta que cualquiera puede ser escritor. O sea, Gabo escribía como hablaba. Y yo dije, si yo escribiera, yo quisiera ser así, o sea, que la gente, vos hables conmigo, pero vos leas mi libro y vos digas, ese es el Ángelo con el que yo hablo. Sí, y que también, que por supuesto se necesita una gran creatividad, pero también una capacidad de absorber las vivencias propias y convertirlas en grandes relatos. Porque si uno se pone a mirar, por ejemplo, la obra de Gabo, finalmente es su vida, ¿no? Y cuando uno lee Vivir para contarla, se da cuenta que Vivir para contarla... ahí implícita está 100 años de soledad, está El amor en los tiempos del cólera, está El coronel no tiene quien le escriba, está Crónicas de una muerte anunciada. O sea, todas están allí porque son vivencias que él va narrando. Esto pasó en tal lado, o esto me pasó. Y finalmente es como, mira, él lo que tenía era la capacidad de absorber cualquier detalle a su alrededor y convertirlo en algo mágico, ¿no? Entonces eso, bueno, supongo que también fue parte de lo que te inspiró a inscribir, o lo que hizo Gabo en tu inspiración, ¿no? Eso fue lo que Gabo le aportó a mi vida sin saberlo, sin conocerme y sin saber ni siquiera que en un pueblo que se llama Ábrego iba a existir una persona que lo iba a querer tanto, y que él iba a ser como esa inspiración y ese motor para mí. ¿Sigue siendo tu autor favorito? Todavía, me gusta mucho, o sea, no me canso de leerlo, yo todo el tiempo lo estoy leyendo y vuelvo y repito, y es curioso porque uno lo lee y uno dice, pero yo hace tantos años que lo leí, ¿cómo no me di cuenta de este detalle tan chévere, de esta anécdota que está contando aquí? Pero pues eso pasa, actualmente lo estoy leyendo otra vez. ¿Cuál estás leyendo? Actualmente estoy en 100 años de soledad, lo que pasa es que yo lo leí, pero en desorden. Y yo dije, no, lo voy a leer cronológicamente para irlo entendiendo mejor. Entonces la agarré por años y voy poco a poco y voy en 100 años de soledad. Que fue como en el 67, si la memoria no me falla en este momento. Sí, se publicó en el 67. De hecho, sí, o sea, Y es más apasionante porque es que uno llega a 100 años de soledad y es como si llegara a la graduación del bachillerato, porque uno va viendo que va creciendo y ¡pum! 100 años de soledad llega y lo abarca todo lo que ya había dicho, pero lo dijo mejor, entonces... Sí, la verdad es que, digamos, yo era muy fan de El amor en los tiempos del cólera, y ya había leído 100 años de soledad, y seguía siendo El amor en los tiempos del cólera mi favorito. Pero cuando volví a leer, o sea, hice la relectura del libro,
pues quedé ahí fascinado. O sea, ahí logré entender pues por qué la magnitud, ¿no? Los detalles van entendiendo más. Sí, no, y obviamente tendría que leerlo 10 veces o 100 veces más para entenderlo. Obviamente mi capacidad de lectora pues no es tanta como para absorber tanto detalle de pues de un genio como lo fue Gabo, literalmente. Y me place mucho pues conocerte y saber que eres también muy fan de ídolo de Gabriel García Márquez. Justamente hace el 24 de diciembre estuve en la Mesa de los Santos en Bucaramanga y estaba al lado de un tipo o sea, yo lo vi y dije, estoy viendo a Gabo, o sea, pero era un parecido asombroso. Y fue tal, él estaba a mi lado que como que nos chocamos, algo así, y no pude reprimir el deseo de decirle, su parecido con Gabo es extraordinario. Y le dio risa porque evidentemente mucha gente, sí, según él, es primo hermano, el menor de todos. Sí. No sé si me estaba tomando el pelo, pero finalmente lo que sí puedo decir es que era ver a Gabo más o menos como la edad cuando recibió el premio Nobel. Yo conocí en Bogotá, fue a Plinio Puleyo Mendoza. Ok. Pero fue una experiencia como muy creído, digo yo. Le pedí una foto como muy repelente, como muy... Quise hablarle, preguntarle cosas, pero él puso de una vez como la barrera, entonces yo traté de no molestar. Digamos, pues es catalogado como un intelectual, nombrado por Gabo en muchas oportunidades, obviamente pues mejor amigo de Gabo, con un bagaje cultural impresionante, incluso con un bagaje político, porque también ha estado inmerso en la política. Pero a mí también, después lo idealicé de alguna manera en los cuentos de Gabo, y luego cuando también lo vi en la política, eso como que sí me terminó chocando un poco. Pasó lo mismo, sí. La personalidad de él. Pero bueno, mira que todo esto da para esa posibilidad de abrir otros espacios fuera del podcast para que hablemos de esos detalles. Porque quiero concentrarme principalmente en Ángelo, ¿no? Entonces, cuando leíste Gabo, ¿y eso fue entonces en el colegio? No, eso fue en el 2016. Lo que pasa es que yo estaba en el seminario. Yo estudié para cura, hice 3 años. Bueno, entonces hagamos una pausa ahí. ¿Cómo fue eso de decir, termino bachillerato y quiero ser cura? Termino el bachillerato, me comienza a gustar ese estilo de vida, comienzo a hacerme amigo de los curas, que en su momento estaban aquí en Ábrego, y esa vida me empezó a gustar porque ellos encarnaron el deseo que yo traía de mi niñez, que era la admiración por la gente que leía, por la gente preparada, por la gente que... Sí, entonces como yo llegaba allá a buscarlos, a confesarme, a hablar con ellos, y estaban leyendo, estaban preparando, yo decía, uy, qué chévere este ambiente. Entonces me empezó a llamar la atención y me di cuenta que yo también era bueno para eso. ¿Y muy cercano fuiste desde la niñez con ya eso fue... ¿Con la iglesia? Ya eso fue ya grande ya. Yo nunca... Yo fui monaguillo muy pequeño, pero fue una cosa más bien porque mi mamá quería que yo fuera monaguillo. Fui como 1 año solamente, pero no me llamó la atención del todo. Ya fue después grande que empecé a ir allá. Te resulté en el seminario, estudié 3 años y allá uno hace 3 años de filosofía, 4 de teología, pero cuando uno termina los 3 de filosofía tiene que preparar una tesis filosófica. Entonces el sacerdote o el cura amigo que me estaba dirigiendo la tesis, escogimos el tema, era sobre Friedrich Nietzsche, sobre el tema de Dios, y él me dice, te voy a recomendar algo, lee a García Márquez para que desarrolles tu forma de escribir, para que la tesis quede más bonita, diferente, que él quería que yo hiciera algo distinto. Y yo decía, pero ¿qué tendrá que ver Gabo en toda esta vaina? Okay. Y empecé a leerlo. ¿Recordás el nombre del padre? De quien sí, que te guió y te dio a recordar. El padre John Balaguer, hoy párroco de la iglesia San Martín de Tours, en San Martín Cesar. Bueno, un saludo si llega a ver. Y el padre José Luis Pérez, también de la parroquia San Agustín, enamoradísimo de Gabo también. Ellos dos me llenaron de Gabo y ellos me decían, hay un detalle de Gabo que cuando lo veas va a ser una locura. Y yo, pero cuando vas a llegar, y en Vivir para Contarla, Gabo dice que a él el papá lo quería mandar para el seminario de Ocaña. Entonces yo cuando leí esa vaina, yo cerré el libro y lo llamé, ya sé cuál es el detalle, no sé qué. O sea, fue una vaina porque yo en ese momento estaba en el seminario, entonces para mí fue una conexión con Gabo en ese momento. Un momento de revelación de alguna manera. Aunque no lo hizo, pero Gabo supo que existía un seminario y yo estaba en ese seminario. Bueno, fue una cosa bonita. Entonces yo empecé a leer a Gabo y se me empezó como a... Y finalmente escribí la tesis, pero ese año me echan del seminario, tuve un problema y eso quedó inconcluso. Bueno, ¿y qué podríamos hablar así de manera resumida sobre Nietzsche en este contexto?
Bueno, la idea que el padre me decía era que enfrentáramos a Friedrich Nietzsche y enfrentáramos a Jean-Paul Sartre, las ideas de Dios que ellos tenían, pero por tiempo nos quedamos únicamente con Nietzsche. Entonces Nietzsche hablaba de una cosa que me parecía a mí preciosa, que era el dios Apolo y el dios Dionisio. Él decía lo apolíneo y lo dionisiaco, todos tenemos esas dos figuras en nuestra vida. Entonces lo apolíneo, lo recto, lo que está bien, la figura que nosotros le mostramos a los demás, los buenos, pero lo dionisiaco es esa fuerza que nosotros tenemos por dentro. Dionisio es el dios del vino, de la locura. Entonces esa pelea interna que tiene el hombre dentro de lo que es y de lo que quiere ser, de lo que muestra, pero de lo que realmente es. Entonces esa era como la idea que queríamos o que trabajamos mejor en la tesis, que finalmente no entregué, ni siquiera sé dónde está, tendrá que estar por ¿Qué ahí. pasó? ¿Por qué hubo esa pausa, esa ruptura? Pues tuve unos problemas internos ahí en el seminario porque allá hay una metodología como muy, ¿cómo digo yo la palabra que no se escuche tan, o sea, como muy militar, muy a seguir unos esquemas muy rígidas, cuadriculada, y a mí me gusta eso, pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo, y yo pues tuve mucho choque precisamente por eso, y pues la iglesia obviamente no es ni democrática ni nada, sino es como la iglesia dice y ya, y el que no esté de acuerdo pues tendrá que ver qué hace, y eso fue la parte que me correspondió a mí. Y hubo, de alguna manera, hubo un distanciamiento muy fuerte, digamos, cuando decidí salir de allí en términos de tu fe, o la fe intacta, solo hubo una separación en el camino que estabas. No, de hecho la iglesia fue la que me enseñó que la fe no era como yo creía que era, porque la fe abarca más del hecho de rezar. Bueno, rezar es importante y demás, pero la fe es más intelectual. Y por ejemplo, yo en la iglesia conocí a un papa que murió hace poco, que es Benedicto XVI, pero lo conocí en su intelectualidad. Entonces Benedicto XVI, ahí fue donde yo dije, es que la iglesia no es solamente decir que porque la Virgen se apareció, sino que todo eso tiene toda una explicación muy interesante. Pues recuerdo en este momento, por ejemplo, que Benedicto XVI explica lo de la estrella de Belén, ahorita que es 24, que acaba de pasar el 24 de diciembre, y coge la teoría de este man de la Edad Media, no recuerdo ahorita, que habla de eso, y él desmiente a la iglesia y dice que es un fenómeno astronómico que pasa, y Benedicto lo coge esa teoría y se la explica también con otra teoría. O sea, no es una cosa meramente si es lo chévere de la fe, que como decía Juan Pablo II, que la fe y la razón son como las dos alas que nos llevan al conocimiento de la verdad. Sí. En el seminario es razón. La fe es importante, pero usted tiene que sostener esa fe, porque uno al día de mañana es el que le va a explicar a la gente, al que llegue, al ateo, al agnóstico, a la persona humilde, a todos, desde lo que esa persona entiende, desde ahí hay que entenderle. Si un ateo me habla a mí de Dios, yo tengo que saber hablarle a ese ateo de Dios también. Si un ateo viene a hablarme de Nietzsche, por ejemplo, que era ateo, pues yo no puedo decirle, no, eso es del diablo, eso no. Pues uno también tiene que, con su argumentación, eso es lo que, entonces eso me hizo tener una idea distinta del Dios que siempre había tenido, que es el que le enseñan a uno en la casa, y eso que tampoco está mal, pero me gustó más porque era darle razón a esa fe. Claro, y por eso te preguntaba un poco sobre el proceso que estabas haciendo con Nietzsche, porque, o sea, ¿qué tanto se pone a prueba la fe cuando se enfrenta también a hechos argumentales? Sí, o sea, desde el argumento también pueden generar ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, si la fe, como bien lo comentabas ahora, pues no está también sostenida, o hay una antítesis de esa tesis, porque siempre está la tesis, la antítesis, y buscamos la síntesis, ¿no? Es como lo que se pretende con enfrentar argumentos, y yo considero que gran parte de lo que uno debe hacer para sentarse a tener un debate, una conversación, es por lo menos acercarse, porque no voy a decir investigar, saber, conocer, porque eso ya requiere pues esfuerzos mayores, pero por lo menos tener la capacidad de no poner una barrera de inmediato a la posibilidad contraria, es decir, pensar que solo mi tesis es la única vale. Y la verdadera, porque no existiría la posibilidad de enfrentarla, y por lo tanto no existiría la oportunidad también de encontrar argumentos que la fortalezcan. Es muy, muy interesante eso. Esa experiencia fue buenísima. Ahí fue donde se explotó todo. Ahí fue donde yo ya escogí el hábito de la lectura, el de la escritura. Ya empecé a mirar las cosas más críticamente. Ángelo, entonces se termina el proceso en el seminario y no sé, Ángelo estaba un día en su casa pensando, mirando al techo, leyendo, y dijo, me voy a salir y voy a hacer tal cosa. ¿Cómo fue ese momento? Yo salgo del seminario, por cosas de la vida resulto en Bogotá, viviendo en una parroquia,
Y yo siempre había querido conocer Bogotá, siempre tenía ese anhelo. Y Bogotá para mí fue una ciudad mágica y Bogotá fue mi inspiración. Entonces yo me iba todas las tardes a un café en Bogotá y yo dije, bueno, yo tengo esta tesis ya hecha. Si yo la publico así, pues mucha gente no la va a entender, ni siquiera se va a interesar por leerla. Entonces, ¿cómo agarro yo a Polinio y a Dionisio y hago una historia de una persona que muestra esto, pero realmente tiene esto? Historia de una persona que estaba enamorada de dos mujeres. Entonces una era Polinio, la madura, la que lo ayudaba, la seria, pero la otra era la locura, la que lo enloquecía, la que lo llamaba a medianoche borracha, no sé qué, y él tenía que decidirse por una. Entonces me inventé la historia con ese argumento y ahí nació el primer libro que se llama Dos amores, un destino. ¿En qué año fue escrito? Fue en el 2017. En septiembre del 2017 lo publiqué, el 9 de septiembre del 2017. Yo quiero preguntarte algo antes de que continúes. ¿Qué tanto sabías de escribir un libro al momento de sentarte a escribir un libro? Nada. Porque es que a veces la primera barrera que uno puede ponerse es como, no, pues es que yo no sé de gramática, no sé la estructura de un libro, las historias, no he leído 1000 libros Pero, ¿qué consejo puede haber allí? Ya que sos pues un escritor. Realmente comenzar debe ser simplemente un deseo más que estar preparado para. Sí, yo me senté y dije, bueno, voy a estructurarlo para no volver aquí Entonces agarré, el primer capítulo va a ser la vida del protagonista, el segundo capítulo la aparición de la primera mujer, el tercer capítulo la aparición de la segunda mujer y el cuarto capítulo qué va a hacer ese man con esa situación que tiene. Y en ese orden me guié. Traté de que las hojas me quedaran, cada capítulo creo que fue 20 hojas, porque Gabo maneja eso. Gabo, eso sí, después fue que supe que eso se podía hacer 1.000.000 de cosas con los libros, pero en ese momento... Sí, o sea, eso es lo que te preguntaba un poco, ¿no? Como el manejo de la estructura del libro, que a veces puede ser lineal o cómo vuelve, como hace Gabo, ¿no? Cómo vuelve. Por ejemplo, cuando yo leí Crónica de una muerte anunciada, yo me acuerdo que yo le dije al cura amigo, pues yo para qué quiero seguir leyendo si yo ya sé que a Santiago Nazar lo mataron. Sí. Y es que él me dijo, pues que eso es lo bacano, que hay que saber por qué lo mataron. Entonces Gabo juega con eso. Una entrevista. Aprendió de Kafka. Sí, claro. Cuando él leyó la Metamorfosis fue como la gran revelación de Gabo. Y de hecho, esa frase inicial de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento de coronel Aureliano Buendía, habría de recordar aquella tarde remota que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es muy parecida al inicio de la Metamorfosis, digamos, en esa revelación de él percibirse, ¿no? Y luego, pero sabes que me acordé de en una entrevista cuando le preguntaban sobre cuando estaba escribiendo Crónicas de Muerte Anunciada, que él dijo, cuando terminé el primer capítulo, dije, lo mataron. Y dije, bueno, ahora tengo un gran problema, y es cómo hacer para que el lector no se vaya y termine. Y claro, me imagino que el reto ahí pues es tremendo, porque porque a veces uno como que quiere saber el final y ya. Pero cuando es tan buena la historia es irrelevante el final, ¿no? Pero eso solo pues genios de la literatura lo pueden hacer ellos, sí. Entonces, yo de ese libro casi no hablo, porque yo lo leo hoy en día y yo digo, virgen, yo qué estaba pensando cuando publiqué el libro. O sea, porque es mucho el ser aprendiz, aunque todavía lo soy, ¿no? Pero en ese momento se siente más, que yo estaba buscando era llenar el capítulo, que me quedara de 20 hojas, porque ese era el modelo que en ese momento yo tenía. Entonces yo le metía cualquier historia por tener que llenar. Y ya, pero me siento orgulloso también porque ese fue mi inicio y gracias a eso yo dije, no, pues ahora tengo que hacer uno mejor y no sé cuándo vuelvo a escribir novela porque completamente normal, ¿no? Es dificilísimo, pero por ahora con estos 2 libros últimos investigativos me han gustado muchísimo, la verdad. Claro, son 2 retos diferentes, ¿no? En este que es más investigativo a una novela que pues además requiere también un trabajo creativo más demandante, podríamos decir, ¿no? Bueno, y cuando se escribe el primer libro, se termina, ¿estabas haciendo qué? O sea, ¿te dedicaste directamente a la literatura? ¿Vivías de eso? ¿Cómo? No, yo estaba en Bogotá, trabajaba en una parroquia, pero era un trabajo muy sencillo, porque no había mucho que hacer, entonces eso me dejaba mucho tiempo libre. Y el sacerdote con el que yo trabajaba, pues era muy chévere conmigo y él sabía, de pronto él, lo veo hoy en retrospectiva, él sabía que yo no iba a resultar siendo cura porque esa era la idea, pero él sí quería
que yo me llenara de experiencias, me imagino yo, para que cuando yo volviera otra vez a mi pueblo, a mi realidad, ya llegara un Ángelo distinto. Entonces él me dejaba ir a las ferias del libro mientras estuve en Bogotá, fui a todas. Tuve una experiencia muy increíble cuando estuve en una charla con Vargas Llosa, que eso fue, él estaba presentando en ese momento La llamada de la tribu, y ver a Vargas Llosa ahí hablando, casi que saludar, o sea, esos son vainas que Una leyenda viva, lo ponen ¿no? a uno, lo ponen a, uy, hasta se me eriza la piel en este momento. Conocí a uno que fue Nobel en el 2010, que escribió una novela que se llama Foe, no recuerdo cómo se llama, que también él me enseñó que uno con las novelas puede hacer lo que quiera, porque él agarró una novela y no le gustó el final. Entonces él dijo, yo voy a escribir otro final. Y hizo una novela que se llama Foe con otro final. Interesante. Sabiendo eso, yo decía, es que uno puede hacer lo que le dé la gana y nadie le va a decir nada escribiendo. Y finalmente las personas que se atreven a hacer esas cosas diferentes son las que van marcando también nuevas tendencias o que realmente terminan siendo sobresalientes, porque no se trata simplemente de ver algo que nos gusta y seguir como esa escuela, ¿no? Pues esos locos que se atreven a hacer algo diferente son los que terminan siendo disruptivos. Y sientes todas esas cosas me llenaban. Terminé conociendo, por ejemplo, una mujer que yo adoro con mi alma, vida y corazón, que es Diana Uribe. La saludé. Ahora. No, eso es una cosa tremenda. Esa mujer se paraba a hablar y eso quedaba uno. Entonces, conocer todo eso, llenarme de experiencias, ir a los museos, conocer gente que era amiga de fulano de tal, conocer a Plinio Puleyo Mendoza. Todo eso le va cargando a uno. Y uno se viene animado con todo. O sea, te dio la oportunidad de una vivencia cultural. Claro, yo le decía... Ese trabajo te permite vivir, porque además que otra ciudad tiene esa diversidad cultural como Bogotá, que pareciera que no, ¿no? Pero allá está todo. Todo. Y a mí eso me abrió la mentalidad. Yo me recuerdo que tenía un amigo que él me decía, salga, hombre, salga, el mundo es más allá de Río de Oro, me decía él. Y yo no le entendía, pero aunque fueron apenas 2 años, pero fue una experiencia. O sea, la aproveché al máximo. ¿Y cuánto tiempo duraste en Bogotá? 2 años. ¿Qué tanto seguía el vínculo con Ábrego, con tu pueblo, con tus amigos? No, yo no venía. O sea, te separaste completamente. Sí, yo vine solamente a los 31. ¿Y por qué se produjo como ese divorcio? Porque ya finalmente la idea del seminario se acabó. Yo estando en Bogotá descubrí que realmente yo no quería eso. Entonces ya me dio pena seguir viviendo allá porque entre otras cosas la parroquia la estaban construyendo y habían tumbado todo el terreno para hacerla. La única parte que no habían tumbado era el apartamento donde yo vivía. Entonces yo también sentí como la presión, como la vergüenza. Yo dije, no, a mí me toca irme. Me hubiese gustado quedarme. Pero yo dije, no, yo voy a Ábrego, tengo que continuar estudiando, no me puedo quedar toda la vida diciendo que estuve en el seminario y ya. Entonces me vine a estudiar, estudié psicología. ¿Y ya venías con una idea clara de qué estudiar? ¿O? Sí, yo siempre me habían gustado las humanidades. Entonces yo había dicho, en algún momento de la vida alguien me había preguntado, bueno, ¿y si no sos cura, qué vas a hacer? Te le digo, voy a ser psicólogo. Entonces me vine con esa claridad, estudié, terminé. Estoy esperando el grado nada más. Ya sos psicólogo. Bueno, pues oficialmente no, pero digamos que sí. Ah, bueno. ¿Y eso lo se hace virtual? ¿Estando en Ábrego de manera virtual? Trabajando aquí en Ábrego. Sí, tuve una experiencia, viví 2 años en Acarí, que fue otra realidad, otro mundo. ¿Cómo fue la experiencia de vivir en Acarí? Fue una experiencia muy linda, muy bonita. Allá me enamoré y allá tuve mi hijo. Ok. 2 años actualmente. Pero fue con una mujer, pues bueno, propiamente de Acarí. ¿Cuál es el gentilicio? Acaritenses, pero también allá ellos se llaman caratosos, porque allá estuvieron los indios caratosos, que eran los que tenían la lepra, y los españoles, pues el caratoso, entonces quedaron así, pero acaritenses. Tiene una identidad cultural muy bonita, una mitología muy bonita. ¿Y se diferencia culturalmente de Ábrego mucho? Allá son muy apegados a las tradiciones. Entonces allá hay un cerro que se llama el cerro de... no recuerdo en este momento, me van a disculpar, en Acarí, es muy emblemático, tiene su historia, hay una laguna, tiene su historia. ¿La arquitectura sigue siendo colonial o no? Es como un pedacito colonial, el resto sí ya se ha ido modernizando, pero tiene muchas historias, muchas leyendas. Allá se les apareció un santo que es el patrono de ellos, San Cayetano, tiene su historia. Culturalmente Acarí tiene muchísimo, más que Ábrego, diría yo. ¿Y cómo se percibe desde allá Ábrego?
ya conocen Ábrego, ¿hay algún tipo de, no sé, de cercanía o...? No, Acarí más que todo es Ocaña, Ocaña que es la cabecera, pero obviamente conocen a Ábrego, les gusta venir aquí a Ábrego, aquí me encuentro mucha gente de Acarí, todo el tiempo me estoy encontrando gente de Acarí en la calle, y como es el paso obligado hacia Cúcuta. Claro, ¿y allá fueron 2 años también? 2 años en Acarí, 2019 y 2020, la pandemia, me tocó en Acarí. Yo cuando llegué de Bogotá en el 2018, grabé a los pastores y a los sacerdotes para el libro de la religión. Cuando nos encierran en la pandemia, que yo estaba en Acarí, yo tenía todos esos audios en un celular, yo dije, aquí es el momento de escribir ese libro. Entonces me senté a transcribir los audios, y ya cuando los transcribí, entonces escribí el libro estando en Acarí. ¿Qué espera un autor, un escritor cuando termina el libro? ¿Qué espera que pase con ese libro? La verdad verdadera, la verdad conveniente. No, yo creo que lo importante aquí es decir lo que uno... A ver, porque es que estamos acostumbrados a las respuestas políticamente correctas, y la verdad es que son las respuestas más... O sea, las que ya uno espera, como las que... No, Respuestas de reina. Y también siendo aburridas. Yo creo que estos espacios también se dan para... pues sacar un poco más de nuestras verdaderas... Uno lo que, o por lo menos en mi caso, lo que yo espero, pues es el reconocimiento, que la gente diga, uy, Ángelo, el que escribe, usted sí escribe bonito. Por ejemplo, con este libro de los alcaldes ha despertado mucho sentimiento. Entonces, que la familia de X candidato, de X exalcalde, que ni siquiera sé quién es, me escriba, me mande un mensaje y me diga, mire qué lindo eso que usted escribió de mi papá, de mi abuelo, esa vaina le motiva a uno, y eso, aunque uno no lo quiera decir, y no voy a hablar políticamente correcto, eso le va dando un estatus a uno, un nivel, porque ya para nadie es un secreto que en Ábrego hay muchas personas, le decía yo ya a alguien, importantes pero no famosas. Entonces nosotros aquí tenemos gente durísima trabajando en Bogotá con altos cargos, y nosotros ni siquiera sabemos. Pero uno, como está en el ambiente, uno los conoce, y que esa gente te mande un mensaje y te digan, Ángelo, mire, yo quiero leer ese libro, ¿usted cómo hace? Usted uno siente también. Yo aprovecho el espacio para, si pues alguien nos está viendo, y también pues para que me digan, me escriban, me manden ya sea por privado, ojalá comenten, porque eso ayuda a que los videos pues se reproduzcan y demás. Que nos comenten de esa gente. O sea, en realidad gran parte del proyecto Ir para Contarlo pues es rescatar y resaltar ese tipo de personajes, no necesariamente los más conocidos, sino los que por ejemplo han hecho cosas muy interesantes, pero que de pronto pues están un poco tras bambalinas, ¿no? Pero que sí vale la pena también que la gente los conozca y darles ese reconocimiento, porque sin duda pues yo creo que todos deseamos y anhelamos ese reconocimiento de diferentes maneras, pero sí que yo creo que es un denominador, ¿no? Un factor común más bien. Eso con el autor, ¿cierto? Pero del libro, ¿qué esperas del libro? O sea, ¿qué pase con el libro? Primero, no tener problemas con el libro, porque la historia política abreguense, no lo vamos a negar, ha tenido su parte negra, de eso había que hablar, pero entonces yo necesito que los que estuvieron involucrados, los que tienen esos resentimientos y esos dolores, pues entendieran que yo no lo hice para juzgar a nadie ni para enjuiciar a nadie, yo lo hice para contar la historia, para que la historia no se pierda, para que tengamos identidad. A mí no me interesa saber si a X candidato lo secuestraron. Entonces la gente decía, pero es que a ese lo mandó a secuestrar no sé quién. Yo le decía a la gente, pero es que yo no puedo colocar eso en un libro, porque esto no es un libro de chismes. O sea, a mí hábleme de lo que hay, lo que es real, lo que usted un documento me lo pueda sacar y usted me dice sí. Pero la idea no era esa, la idea es, Gabo dice en 100 años de soledad, que uno no se muere cuando quiere y no cuando puede. Entonces los alcaldes no hacen lo que ellos quieren, ellos hacen lo que ellos pueden hacer en el momento en que llegan allá. Yo no creo que haya existido algún alcalde que el 1 de enero se siente allá en la oficina y diga, yo quiero pasar a la historia como el peor alcalde de Ábrego. No, todos llegan a hacer humanamente lo que se puede hacer, unos lo hacen mejor, otros no tanto, pero la idea es lo que te decía al comienzo, que nuestro pueblo con sus luces y con sus sombras, esto es lo que hemos logrado tejer, esto es lo que hemos logrado hacer. A veces tendemos como a retroceder un poquito,
pero todo eso hay que dejarlo atrás, que los ataques anónimos ahorita en la política, que eso denigran la familia sin importar, o sea, uno medio asoma la cabeza y le sacan un poco de chismes que uno ni sabe que sí. Entonces, todo eso es lo que yo intento con el libro. O sea, esa vaina hay que dejarla atrás, nosotros no nos merecemos eso. Ya la política pasó, Ábrego nos necesita. Ya ganó el que ganó, los que perdieron, los que perdimos, pero hay que seguir trabajando por Ábrego. ¿Hubo cosas que en ese proceso investigativo te sorprendieron? Sí, hay cosas... Tanto positivo como negativamente. Hay cosas difíciles, sobre todo los que murieron, ir donde sus familiares y escucharlos, verlos llorar, decir es que tal cosa, yo los entiendo, ellos querían que yo dijera muchas cosas, pero ellos con el anhelo del resentimiento, o sea, con el resentimiento de querer de que uno cuente cosas que de pronto yo les decía, no, pues hay cositas que es mejor no, porque en últimas eso es irrelevante. Y no es la intención del libro, pues no es esa, ¿no? Yo les entiendo su dolor, pero ustedes entiendan mi posición. O sea, yo no estoy viviendo ese dolor, entonces a mí eso no... Ni es tu intención, sí. No es mi intención, sino es hablar de su papá, de su abuelo, de su esposo. Hablar de su papá, de su abuelo, de su esposo y hablar de lo bueno que él hizo. Que de pronto un sector político fue injusto con él, que de pronto el pueblo fue injusto con él, que de pronto él cometió un error y por ahí se le acabó muchas cosas, pero es sacar esa imagen y decir es que él también fue una persona humana como nosotros, que se enamoró, que se equivocó, que se emborrachó de pronto y cometió un error, pero lo importante es que él en sus 4 años, en sus 3 años o en sus 2 años, pues hizo por Ábrego lo que él creyó que era lo más conveniente en su momento. Dicen unos amigos, nadie se equivoca con la intención de equivocarse. Exacto. Completamente cierto, sí. Uh-huh. Cuando se hace ese recorrido pues estamos hablando prácticamente de la historia democrática Uh-huh. De Ábrego, ¿se encuentra en ese recorrido un elemento común? O sea, no sé, algo que pareciera que continúa, que se perpetúa y que evita de pronto que estemos en una posición mejor como pueblo, como municipio. Sí, la psicología política dice que existe el efecto Vandagon y el underdog. No sé si los pronuncio bien porque es en inglés. El Vandagon es el poderoso. Entonces ese es el que gana, ese es el que tiene la plata, ese es el mejor. Y el underdog es el pobrecito. El que, por ejemplo, vos ves un partido Real Madrid-América, vos sabés que Real Madrid le va a ganar a América, vos decís, ojalá ganara el América, mano. Entonces la gente de quien Ábrego, nosotros los abreguenses tendemos a elegir al pobrecito. Es que mira qué pecado. Cuando no han ganado los pobrecitos es porque no han sabido capitalizar esa historia de la víctima. Los que ganan son los que se victimizan. Entonces el que dice es que a mí nadie me quiere, mire, todo el mundo me ataca, me están rompiendo los carteles, yo no tengo plata, ese es el que gana siempre. Eso es una reflexión tremenda, Ángelo. La verdad es que, y uno ve que eso también es un tema de identificarse, ¿no? De un efecto reflejo, ¿sí? Bueno, pues si él lo puede hacer, que también yo vengo de esas situaciones adversas y demás, pues entonces, si él lo logra, yo también podría hacerlo, ¿no? De alguna manera es como ese efecto espejo. Súper interesante, ¿no? También yo siento que aquí buscan el que abrace más. Uh-huh. O sea, el candidato que más abrace, que más salude, por él hay que votar. No el más capaz, no el que mejor proponga. Pero es que él sí saluda. O sea, es un tema también de egos. Yo tengo una anécdota sobre eso. Bueno, te escucho. Un señor me dijo un señor iba por un candidato y al final cambió el voto. Entonces le dije, ¿pero por qué lo cambió? No, es que el candidato por el que yo iba llegó a una casa y saludó un poco de gente y a mí no me saludó. Entonces va directo al ego, no vota por él, aunque incluso sus convicciones puede, digamos en términos de su lista de ideales o de su bandera política, lo que quiere lograr, etcétera, se identifique, pero está el ego de, como no me saludó, como no es un bonachón, como no entra al billar y saluda a todo el mundo, y pues ahí también ahí es el reflejo de lo que somos como sociedad. Uh-huh. Sí, porque lo decías ahorita, Ángelo, ¿será que no hay personas, individuos, o sea, mujeres, hombres, abreguenses, que tengan unas condiciones de liderazgo, de ejecución, de administración óptimas para hacer una gran alcaldía? Sin duda que lo hay, pero de pronto no tienen ese carisma. Entonces aquí se antepone, y eso no solo en Ábrego,
Es decir, muy primitivo en el cerebro nuestro. sí, exactamente, ¿no? Entonces es como que no porque no me saluda, no... Es el que genera la emoción, es el que... Y si la emoción va acompañada de la plata, mi amigo, nada que hacer. Se genera pasión. Claro, la gente hasta se mata por los candidatos. Las familias se dañan. Y eso es lo que yo apunto con el libro. ¿Cuál sería la campaña más pasional en la historia según tu...? Pues yo creo que dos, según lo que yo investigué. La del 2003, que enfrenta a Iván Pérez y a Silvio Vergel, que eran totalmente distintos, fue muy pasional. Y definitivamente esta fue La última. Sí. porque esta tuvo la particularidad que eran solamente, bueno, habían otras dos mujeres, pero digamos que fuertes, habían dos, y fue bastante pasional. Gracias a Dios en ninguna de las dos campañas pues, hubo hechos de violencia, eso lo supimos manejar. En la primera campaña, porque Iván y Silvio, según entiendo yo, hicieron un pacto tácito, de no agredirse. Entonces fueron dos caballeros haciendo política. De pronto la gente era la que peleaba, pero ellos se respetaban. O sea, si eso lo descubriste en la investigación. Entonces, si por ejemplo Silvio Vergel estaba allá en la camioneta de él y Iván venía aquí, Iván decía, no, por allá no pasemos porque está Silvio, no le tengo miedo, pero lo respeto. Y Silvio exactamente lo mismo, no, allá está Iván, hay que respetarlo, él está haciendo su trabajo. Entonces ellos hicieron un pacto tácito de caballeros. Entonces eso hizo que eso no se desbordara, porque eso muchos sentimientos generó esa campaña. Y hoy digo yo que nos salvamos de las redes sociales. Nos salvamos por las redes sociales, porque vos en las redes sociales te dio rabia y lo pusiste en Facebook, pero esa emoción quedó ahí en el Facebook. Entonces si otro te mentó a la madre, te lamentó en el Facebook ya. Distinto a que vos te encontrés con otro en la calle y te mentó a la madre, entonces vos... Y hay una reacción ahí primitiva y bueno, esas tragedias suceden y con tragos y cosas que exacerban, ¿no? Esos sentimientos. Sí. ¿Cómo evitar? No sé si sea una pregunta pues adecuada, pero de pronto en ese esculcar en la historia, ¿qué creerías que se puede hacer para que la política deje de ser tan pasional? O sea, de que podamos votar racionalmente y no se convierta en una contienda pasional, en el que familiares y amigos, aquí que la mayoría nos conocemos, y el que era tu amigo ahora ya no lo es porque está votando por el otro, y eso es la historia de todos. ¿Cómo podemos dar ya un paso adelante en ese sentido? La cultura es lo único que nos puede salvar a nosotros. Porque mientras no haya cultura en cualquiera de sus formas, la gente se va a matar, si es naranja, si es azul, si es verde, si es amarilla. La cultura es la que nos va a enseñar a nosotros que independientemente del que gane o del que pierda, pues las cosas van a seguir de cierta manera igual, porque si ganó X o ganó Y, yo voy a tener que despertarme al siguiente día e irme a trabajar. Sí, porque también hay como ese pensamiento del caudillo, que puede llegar a arreglar las cosas de un momento a otro. Y también el tema de las necesidades de la gente. Entonces la gente con su necesidad afectiva, material, se termina identificando. Es que es interesante, metiéndonos ya en la psicología, la importancia de la figura paterna en nuestra vida. Nosotros votamos porque le tenemos miedo a tomar decisiones, entonces nosotros ponemos a otro que nos tome decisiones. Él fue el que hizo el agua, no, eso es culpa de aquel que no nos la pone. Porque a nosotros nos da miedo tomar decisiones, entonces escogemos a un tótem, decía Freud, y a él le descargamos toda la responsabilidad, o Freud un poquito más allá, a Dios, y bueno, no, pues eso es Dios, problema de Dios, que si me quiere ayudar, si no me quiere ayudar. Cuando nosotros seamos conscientes de todo eso, y hagamos esa catarsis como sociedad breguense, es donde, pero yo creo que estamos lejos de eso. Pero magnífica esa reflexión, y de verdad te agradezco, pues, que quede esto aquí plasmado, que los abreguenses la escuchen, es que vale la pena, y es que vale la pena pensar que puede ser diferente, es que vale la pena pensar que esta lógica de la política y de la politiquería como la vivimos, no que tenga que ser así. Lamentablemente uno cuando habla con la gente dice, pero es que eso aquí es así, es que si no es de esta manera, entonces eso no sirve, eso para qué, olvídese, o sea, como si no tuviéramos oportunidad de avanzar. Y en la medida en que pues podamos amplificar esa voz, por ejemplo aquí desde tu
pues desde tu imagen como escritor, desde lo que estás haciendo y siendo sobresaliente en tu arte, desde lo que podemos hacer aquí desde Ir para Contarlo y demás, seguimos poniendo o dejamos más bien ese granito, pues por lo menos hacemos lo que nos corresponde, ¿no? Dentro de esa investigación, Ángelo, entonces la figura de democracia, ¿qué tanto perdura? Es decir, ¿realmente se ejerce la democracia como se concibió? Estamos en una democracia porque tu libro tiene... breve historia de nuestra democracia. Si nuestra democracia, entonces, nuestra historia ha sido demócrata realmente, en el sentido estricto, ¿no?, de la concepción de democracia. Sí y no. Democracia porque cada quien sale a elegir libremente, entre comillas. Es que ese comillas entonces le quita el libro. Te digo sí y no. Y no porque salimos a votar a costa de qué. Entonces, hoy la motivación es el que me dé, por ese le voto. Ese libremente ya va a coaccionar. Sí, por eso le digo, o sea, ahí no estaríamos apegados al concepto real de la democracia. Ajá. Que además tenemos que decir que desde su concepción, o incluso no tanto desde su concepción, pero sí muy tempranamente, incluso cuando hablamos de los filósofos griegos, ellos ya estaban identificando fallas en lo que es la democracia, porque estamos dejando la decisión en manos de pronto de personas que no están eligiendo, por ejemplo, desde intereses reales o comunes, sino... Pero digamos, en cuanto al título del libro, la democracia es, pues eso, que cualquier abreguense puede salir a votar. O sea, no hay restricción de decir, es que como usted es mujer, como usted no, usted es pobre, como era antes, usted no puede votar. Ahora cualquiera puede votar. Democracia. Pero yo quería llevarlo un poco más, o sea, a irnos al sentido estricto de... Pero en el sentido estricto de la palabra... y los que lo llevan al sentido estricto de la palabra, pues terminan sacando 70 votos, 80 votos. Porque no van a convencer a nadie. ¿Y será que estamos muy lejos de...? Yo creería que sí. Creería que sí, muchísimo. Muchísimo. Porque seamos sinceros, eso no es que sea una situación exclusiva de Ábrego. Sí, eso es en todas partes. Hoy hablaba con un amigo precisamente de lo de Petro y me decía, pero es que Petro, ¿por qué sí pudo? Yo le dije, sí, no, porque a él le tocó Roy Barreras, le tocó con Benedetti, le tocó aliarse con una gente que si no lo hubiera hecho, pues no hubiera llegado, y él lo entendió. Pero digamos, incluso más allá de elecciones de un bando o del otro, me refiero también a la capacidad que tiene un pueblo, una sociedad, de ejercer la democracia desde la opinión, pero desde una opinión con sentido. Pero te puedo decir que en algún momento en Ábrego, bueno, sin ofender a nadie, pero siento que en algún momento, que los otros van a decir, pero no me va a mencionar a mí, existió aquí, yo sé que vos sabés del tema, el comité cívico, que tu tío Alberto estuvo ahí. Entonces, el profesor Alberto, cuando yo hablaba con él para el libro, él me decía, es que nosotros nos cansamos de proponer. Mi papá también hizo parte de... Ok. Nos cansamos de proponer y que no nos prestaron atención. Entonces, ¿qué dijimos? Pues pongamos un alcalde nosotros. Y ellos lo pusieron a punta de empeñando su nombre. Vea, yo soy Alberto Contreras, soy profesor, seguramente tu papá. Nosotros tenemos nuestra imagen, créanos. Y funcionó. Ganó por 40 votos el candidato que fue Orlando Pacheco, pero ganaron. Y eso fue increíble, sin plata y sin nada. Sí, es verdad, ¿no? O sea, pero tiene que haber una necesidad muy sentida en el pueblo y el pueblo tiene que estar muy cansado de lo mismo para que eso suceda. Y eso pasa, porque ese es el efecto péndulo de la democracia. Porque y finalmente llegó una persona que era un campesino neto, ¿cierto? Ni siquiera en el pueblo. Ni siquiera en el pueblo. Y tampoco es que haya llegado a cambiar todos, es decir, los problemas no se solucionan. Hizo lo que tenía que hacer. Sí, o sea, no se solucionan solo con buenas intenciones. Sí, se pueden hacer mejor las cosas, pero digamos, si no hay continuidad en los procesos, pues la sociedad no va para ningún lado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros como sociedad. ¿Por qué sociedades como las inglesas, por ejemplo, que ellos, a pesar de que cambien de bando de un periodo al otro, lo que son las ideas estructurales que jalonan como tal a la economía, al pueblo, no se tocan? Yo tengo años diciendo que es que no se debe tener planes de gobierno, sino planes de Estado. Ahora le dicen que construir sobre lo construido, pero es que si vos te garantizan un plan de Estado, vos llegás, está hecho esto, tengo que continuarlo. ¿Por qué Bogotá? Es que da risa una ciudad como Bogotá sin metro todavía. Porque es que aquel lo quiere por debajo, aquel por encima, y entonces en eso se la viven. Si hubiese algo definido,
Entonces, no, es que esto ya está definido y llegue el que llegue tiene que respetar lo que hay. Entonces, si en Ábrego ocurriera lo mismo, pues no pasaría todo esto. Que eso también lo hizo Orlando, ¿no? Continuar con las obras, y eso se lo recalco mucho. Orlando no sufrió de egos que son tan comunes en el poder, sino que él dijo, hay unas obras muy interesantes que vienen, yo las voy a continuar, no tengo por qué cambiarlas. Hay una anécdota que voy a contar, que me cuenta mi papá. Cuando vivíamos en Cúcuta, llegó a visitarnos Silvio Vergel. Creo que ya él estaba con la intención de salir a la alcaldía. Y pues le dijo, acompáñeme, vamos a visitar a Orlando. Orlando Pacheco ya había salido de la alcaldía. Y eso fue por allá en un barrio, pues, de condiciones popular, o sea, calles sin pavimentar. Yo fui con él y me acuerdo de la casa, muy pobres. Y de regreso, le decía a Silvio, mi papá, yo no puedo creer que un exalcalde de Ábrego viva en estas condiciones. Entonces, también ahí, ¿cuál fue el mensaje? Pues no me robé nada, ¿cierto? Llegué. Dicen que llegaba en bicicleta a la alcaldía. Hice lo que tenía que hacer, tuve un sueldo y ya. Por lo menos fui testigo de que dinero no le queda. Y no sé, digamos, en ese recorrido, cómo fue la información, por ejemplo, con un candidato como Orlando. Ya murió, ¿no? Don Orlando murió en el 2019 de un aneurisma cerebral. Es que en el libro pasaron cosas como divinas, digámoslo así. Por ejemplo, con Orlando hablé con un amigo de él, me dio información, pero yo todavía sentía que no me bastaba. Y estaba ponchado con el computador. ¿Qué voy a escribir yo sobre Orlando? Cuando conocí a su hermana, que llegó por casualidades de la vida, y yo le dije, es profesora, la profesora Alicia. Yo le dije, profe, ¿usted es familia de Orlando? Me dijo, yo soy la hermana. Yo le dije, profe, no se lo puedo creer. ¿Por qué, Ángelo? Profe, estoy haciendo un libro y estoy ponchado con Orlando. No, Ángelo, lo que necesite. O sea, en el día en que estaba escribiendo el capítulo. O sea, fue una cosa como divina, como no sé. Entonces, ese fue el proceso con Orlando. Por ejemplo, con Pedro. Yo en el libro voy contando cómo me fue leyendo El Quijote. Porque yo intenté muchas veces leer El Quijote y no podía, me aburría, lo dejaba. Y yo dije, el 2023 mi reto literario va a ser El Quijote. Entonces yo dije, para que quede firme mi decisión, voy a ir contando en cada capítulo lo que voy leyendo del Quijote y lo voy entrelazando con la política abreguense. ¿Cómo? No sé, pero lo tengo que hacer y esa es la obligación para leerme El Quijote. El día que leí que el Quijote le dice a Sancho que el poder es para uno estar en favor de los menesterosos, de los pobres, comencé con Orlando, que fue muy alternativo y todo fue en función de los pobres. Y estando en todo eso, es que fueron muchas coincidencias, fui a visitar a la familia de Pedro Pérez y ella me dice, le voy a mostrar los cuadros que Pedro pintaba, y Pedro dejó muchos cuadros pintados y me saca un cuadro del Quijote, hermano. No joda. Yo le dije, se lo compro. Y ahí en el libro cuento la anécdota y tengo el cuadro de Pedro Pérez que lo dibujó con su firma y es el Quijote y Sancho. Y así ocurrieron muchas cosas que yo decía, estos son señales de que esto vamos bien. Sí. ¿Cómo fue su niñez? En el glorioso barrio San Carlos de Ábrego y en el barrio Belén, que es el barrio siguiente, que fue una calle que curiosamente la doctora Mariela pavimentó hace 30 años y está como si lo hubieran pavimentado el año pasado, o sea, una obra, y llevé a la doctora Mariela y grabamos el video allá, porque me parece que eso es increíble hacer eso. Entonces me crié en esos dos barrios, mi familia es la familia Arias y la familia Arévalo, que vive en la otra calle. Entonces toda mi niñez fue en ese barrio, viví en Ocaña también, pero fue ahí y estudié en la escuela varones. ¿Quedan amigos de esa época? Sí, claro, está Junior, David, que falleció precisamente ayer hace 2 años, está Weimar, que es ahora secretario del juez, es abogado, muy exitoso, está Jairo, Camilo Ortega, que es hijo del escolta de Carlos Julio, que murió con Carlos Julio el día del atentado, que también se llama Jairo Ortega, y así, bueno, los que no están, me disculpan, pero se me vinieron esto en ese momento. Sí, claro. ¿Y eran de los que jugaban fútbol en la calle? Todo el tiempo jugando fútbol, que los vecinos nos echaban la policía, que nos íbamos para el río, que nos íbamos para todas la niñez, que yo creo que fui la última generación que alcanzó a vivir esa. ¿De qué año? Yo soy del 92.
Entonces yo alcancé simplemente, ¿no? a morder un poquito eso de jugar a las canicas, de jugar al cherry. Pero todavía se podía en las calles. Bien, ¿no? ajá. No había todo tráfico. Antes uno paraba de jugar, espere que pase el señor, ahora el señor es uno y esa vaina ya. Pero yo alcancé a vivir esa época bonita y agradezco muchísimo haber vivido eso. Ahora está un poco complicada la cosa. Al momento... O sea, yo fui de los que salía a la calle ya en el colegio, en 10 y 11, y casi que uno se escondía para tomar porque eso daba vergüenza que la gente adulta lo viera uno tomando. O sea, así de inocente fuimos nosotros. Pero es que estabas en el colegio. Estuve en el 2009 cuando eso. Pero no, o sea, pero en la calle. O sea, que uno salía a discoteca. Yo me acuerdo que eso era uno todo el año esperando el día del alumno para pedirle un beso a la muchacha que uno le gustaba. O sea, esa era la ¿En qué colegio? en Santa Bárbara. ¿Qué profesor recuerdas? ¿Profesores? ¿Qué recuerdas? El profesor Jairo Soto, que me corrigió el libro. Yo hacía el capítulo, profe, hágame el favor, y él. Jairo Soto lo recuerdan muchísimo, o sea, también es como recurrente cuando pido así como... Él me alcanzó a dictar a mí. Él le escribió a ver si algún día se anima. Profesor Henry Caviedes, la profesora Ruth, la profesora Alcira. La profesora Alcira nunca me dictó, pero era como si me hubiera... O sea, la profesora Alcira es muy familiar y todos los que lo conocemos sabemos. Así, la profesora Elizabeth Blanco, espectacular también, todavía donde la veo solo abrazo, profe, no sé qué, y conmigo muy pendiente también de mi proceso escritor, del profesor Antonio Ortiz, también muy amigo. ¿Qué se espera para hoy en ese lanzamiento? Primero que la gente vaya, que compren el libro, pues no tanto por el valor que tenga o por la parte económica, sino porque ese es el aliciente para que uno pueda motivarse y decir, bueno, hay otro tema interesante, porque sería muy triste uno llegar a un pueblo y que alguien diga, bueno, ¿y este pueblo qué? Uno que tiene familia, que está en otros lugares y a veces traen amigos. Entonces qué bonito que uno lea y uno dice, no, es que Piedras Negras es Piedras Negras por tal cosa. Entonces uno lo lleva y le cuenta la historia y él dice, pero es que este no es un pueblo tan anquilosado en el tiempo, sino que este pueblo tiene también su cultura, su tradición, ve estas piedras, qué chévere la historia que tienen, pero si leen el libro, en este libro no lo cuento, en el anterior sí, entonces lo van a saber, o por ejemplo que diga, no, aquí tuvimos un alcalde que le encantaba el ajedrez, y le encantaba tanto que se hizo 7 puentes con las figuras del ajedrez. Entonces van a decir, uy, ve qué chévere, aquí los alcaldes no son tan... ¿sí? Me imagino que está lleno de anécdotas ese libro. Ese libro está lleno de anécdotas, de lágrimas, yo espero hacer justicia con lo que percibí, sobre todo de los fallecidos, de lo que la familia me contó. Pues no puedo decir sino que por lo menos interesante, ¿no? Se genera la curiosidad por leerlo, Ángelo. Pues ojalá se logre difundir, que logre llegar el mensaje, porque hace parte también, o sea, conocer la historia pues es sumamente importante y que ojalá, no sé si haya reflexión del libro al final o es completamente... Al final hablo del mini distrito de riego o del distrito de riego, que es una obra que está desde el 69 y me parece increíble que todavía funcione, esas canales que por aquí pasan también. Bien, y me hice un epílogo acerca de eso porque me pareció interesante. Y terminando con la elección de este año 2023, termino haciendo una reflexión y diciendo mucho de lo que ya dije aquí, de que no hay que enfrentarnos, de que eso pasa, de que Abrego nos necesita, de que independientemente del que haya ganado, pues hay que en lo que se pueda apoyar, que la cultura ciudadana, que dejemos atrás los odios. Y una anécdota que nos puedas dar aquí en primicia. Una anécdota para picar. Una anécdota del libro, no, esa del ajedrez me mató a mí, y sobre esa fue de Silvio, y Silvio tiene muchas anécdotas porque las obras de Silvio tienen un significado, o sea, no era porque la hizo y ya, sino que él las hacía, pero él les metía siempre un mensaje, sí, su significado muy, entonces eso me pareció a mí interesantísimo. Otra anécdota, por ejemplo, cuento yo, lo de Pedro, lo del cuadro, pero también el tema de que yo quise ir a la cárcel y hablar con Pedro y no, la vida no me dio la oportunidad, porque cuando Pedro estaba en la cárcel, yo tenía el libro ya dándome vueltas en la cabeza, yo decía, yo necesito hablar con Pedro, pero yo decía, pero yo llego allá y ¿qué le pregunto? Y estaba como en esas, y cuando me despierto yo un día, eso creo que fue el 21 de julio del año pasado, si no estoy mal, y cojo el celular
y una publicación, fallece el exalcalde de Ábrego, Pedro Pérez. Yo, santo Dios, de lo que me perdí. Quedaste con... Quedé con la intriga. Obviamente lo conocí, lo saludé alguna vez. Yo leí un párrafo tal vez de ese libro ya hace algunos meses. ¿Sobre Pedro? Sobre tu libro. Publicando No, cositas. Sobre un libro sobre Silvio. Una anécdota ahí con la loción. Ah, ok, sí, ya yo se la envié a Yair Alejo. Pues entonces él me la mostró. Me acuerdo que estábamos en Bucaramanga, él estaba allá. Y me mostró, la leí y dije, está bien interesante esto. Y él me dijo, sí, él va a sacar un libro. Tenemos que hablar con él para grabar. Es que Silvio, la humanidad de Silvio, es que Silvio es un personaje. Silvio es un personaje. Yo podría resaltar que de verdad tenía visión, ¿no? Sí hizo cosas diferentes para el pueblo. Se veía diferente el pueblo. Uh-huh. Pero sí, mismo que todos los alcaldes con sus cosas por resaltar y también los defectos propios de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ángelo, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que hoy estás corriendo y de todo, pero qué bueno que se haya dado y que hayamos podido grabar el capítulo. Pues nada, que la respuesta a ese libro y pues sea genial y que sea pues el comienzo de muchos más, ¿no? De muchos más libros que veo que en Ábrego es que como que el talento sale de manera silvestre. Hablábamos la otra vez con José de la Cruz. Entonces, pues nada, así como estás haciendo eso, sé que hay otros abreguenses también escribiendo con grandes talentos por allí que obviamente si ellos lo quieren tendrán aquí el mismo espacio. Desearte lo mejor con eso, que sea una carrera brillante, que llegues a saborear esas magníficas recompensas de la literatura, ¿sí? De corazón, que te vaya excelente con ese libro y con los que vienen, que te vaya excelente en este lanzamiento y espero ver pues pronto para charlar, sobre todo que veo que tenemos mucho por hablar. Bueno, Camilo, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Como te dije, comenzando yo decía cuándo será el día, ahora me voy diciendo cuándo será el día que vuelva a tener el mérito de volver a estar en el podcast. Muchas gracias por esta ventana que también me muestra hacia muchas personas que están lejos de Ábrego y que seguramente al verlo pues me irán a buscar para tener el libro y que con mucho gusto les voy a contestar. Gracias, Camilo, por tenerme pendiente y bueno, gracias también a vos por este trabajo que haces por demostrar y resaltar las cosas buenas que tenemos como abreguenses.